Todo el mundo odia a Jax, o al menos, eso es lo que él se ha esforzado tanto en hacernos creer. Pero más que una defensa, su hostilidad a su identidad, Jax se ha fundido tanto con su papel gracioso que ya no sabe quién es él y dónde empieza el personaje que inventó para no volverse loco. Hoy vamos a quitarle la máscara al gracioso del grupo para entender qué hay detrás del bully del circo digital. No se trata de justificarlo, sino de analizar por qué Jax prefiere ser el villano en un mundo de juguete antes que ser la víctima de su propia realidad. Jax es, posiblemente, el personaje que más conversación genera dentro del fandom. Es el imán de los edits de TikTok y al mismo tiempo el blanco de ensayos que lo tildan de sociópata. Pero reducir a Jax a un simple niño malo es ignorar el trabajo de escritura de Woodsworth y todo el desarrollo que le han dado. Jax no es un bully de secundaria, es un ser que parece disfrutar del dolor ajeno, porque es el único idioma en el que se siente con poder, en un lugar donde no puedes morir, no puedes salir y ni siquiera puedes elegir tu propio nombre. El control es la moneda más valiosa y Jax ha decidido que su control se ejerce a través del caos. Detrás de esa fachada de conejo cínico hay algo mucho más complejo. Estamos ante un humano atormentado por un pasado que, aunque no vemos, sentimos en sus crisis de ansiedad y en sus silencios. Es una víctima más del sistema, pero ante la imposibilidad de controlar su libertad, ha decidido controlar el caos que sucede dentro. Desde el primer episodio, Jax marca su territorio. No pierde tiempo presentándose como un amigo. Se autodenomina el gracioso. Lo vemos arrogante, con aires de superioridad, tratando a los demás como simples obstáculos de su camino. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto en el episodio piloto. Cuando Cosmo se abstrae y se convierte en una bestia de 1000 ojos, Jax no huye simplemente para salvarse a sí mismo, aunque lo parezca de primeras. A su manera retorcida, salva a Kinger y a Gangle. No lo hace con un discurso heroico, lo hace a su estilo brusco, pero lo hace. Esto nos deja la primera semilla. Jax conoce las reglas del circo mejor que nadie y sabe que, si pierde a sus compañeros de celda, se queda solo con sus propios pensamientos y eso es lo que más le aterra. Al final del primer episodio, presenciamos un funeral. Es un acto profundamente humano, en un entorno que intenta despojarnos de su humanidad. Jax observa esto con melancolía, que apenas dura un segundo, antes de ser reemplazada por su cinismo habitual. Aquí es donde debemos preguntarnos, ¿qué siente Jax cuando ve una silla vacía? Él desprecia a los demás, pero los necesita. El funeral de Cosmo es un recordatorio de su propia mortalidad digital. Jax se va con un odio aparente, pero ese odio es contra el sistema. Es probable que, dentro de él, se pregunte si alguien derramaría una lágrima por él, o si su partida sería celebrada como el fin de una pesadilla. Esa duda es la que empieza a gritar su máscara de bully. Pasamos a ver a Jax en su estado base, el hostigador. Su relación con Gangle no es casualidad. Gangle es la representación de la fragilidad. Su máscara se rompe con un soplido. Jax la elige a ella porque es la más vulnerable, para reafirmar que él es el quien tiene el poder. El bullying de Jax es pasivo-agresivo. Él no solo golpea, conoce los secretos de los demás, como los dibujos que Gangle hizo de Ragata, y los usa a su favor. Lo interesante es cómo Jax trata a los NPCs. Los ve como un código sin importancia, como algo casual en un videojuego. Pero lo que preocupa es que parece empezar a ver a sus compañeros de la misma forma. Al llevar tanto tiempo ahí, la empatía se desgasta. Si nada es real, ¿por qué importarían los sentimientos de los demás? Esta es la filosofía nihilista que Jax usa para no volverse loco. Si nada importa, sus acciones no tienen consecuencias morales. Sin embargo, esta dinámica empieza a fallar cuando los demás cambian. Cuando Soul empieza a mostrarse más auténtica y Gangle intenta dejar de ser solo la víctima, Jax reacciona con agresividad. ¿Por qué le molesta que Gangle sea feliz sin su máscara de comedia? Porque si Gangle puede ser feliz en el circo, significa que Jax también podría, pero él no sabe cómo. Ver a los demás encontrar su lugar seguro o conexiones reales le recuerda que él no tiene nada de eso. Él está atrapado en su papel de villano. En el episodio 4, cuando es castigado y obligado a ver el video perturbador de Gangle, lo vemos por primera vez asustado. El terror de sus ojos es real, es la claustrofobia de estar vulnerable, algo que él ha enterrado muy profundamente. La relación de Jax y Gangle es una dinámica de depredador y presa que llega al extremo de comérsela, pero justo después de este punto cómico, la narrativa da un giro hacia Ponmi. Aquí entra la teoría de Reddit de cuando Jax empieza a mostrar interés inusual por Ponmi, pero no es un interés amistoso convencional. Es casi como si quisiera estudiar a Ponmi. Le hace preguntas básicas sobre su color favorito. En cualquier otro contexto, esto sería normal, pero estamos con Jax. Jax construye mundos ficticios y situaciones absurdas para que Ponmi se suelte. ¿Por qué? Tal vez porque Ponmi es el espejo de lo que fue él alguna vez. Alguien desesperado por salir, alguien que aún no ha aceptado que ese es su fin. Al intentar entender a Ponmi, Jax intenta reconectar con su propia humanidad perdida, aunque lo haga a través de juegos mentales. La relación entre Jax y Ragata es, como mínimo, fascinante. Desde sus primeras interacciones con Ponmi, Ragata deja claro que la convivencia con el conejo es una batalla perdida, un odio mutuo, donde Jax parece haberla marcado como su principal objetivo de desprecio. ¿Por qué chocan tanto? Porque son las dos caras de la misma moneda. Mientras Jax se refugia en un cinismo absoluto para no sentir, Ragata se aferra a una amabilidad casi forzada para no romperse. Para Jax, la bondad de Ragata es una mentira, una fachada que resume con su propia lógica. Cuando todo el tiempo le dices te quiero muchísimo a alguien, pierde todo el significado.
Sin embargo, este desprecio tiene un punto de quiebre. En el momento en que ella menciona discretamente a Rivet, la armadura de Jax se agrieta. Él no soporta que alguien tan perfecta toque sus heridas reales. El odio es tan consistente porque Ragatha es la única que se atreve a recordar el pasado que él intenta enterrar, y es precisamente ese miedo el que alimenta la preocupación de ella, que Podmi, en su desesperación, termine convirtiéndose en otro ser vacío y cruel como Jax. Uno de los momentos más reveladores y a la vez más sutiles ocurre cuando el grupo se reúne en el bar. Es aquí donde las máscaras empiezan a pesar. Jax le pregunta a Podmi sobre la vida antes del circo, lo que confirma ese interés en ella. Mientras los demás se abren, vemos a un Jax que por primera vez no tiene un insulto listo en la punta de la lengua. Cuando Ragatha toma la palabra y confiesa su pasado, describiendo una vida de lujos, pero marcada por un sentimiento asfixiante de control por parte de su madre, la cámara nos muestra a Jax. No se burla, no hace un comentario sarcástico sobre lo mimada que era. Hay un destello de reconocimiento en su mirada. Aquí es donde la teoría del pasado traumático de Jax cobra fuerza. ¿Fue Jax alguien controlado en su vida real? ¿Es una necesidad de dominar a los demás en el circo? ¿Una respuesta a una vida donde él no tenía voz? El silencio de Jax en esta escena habla por sí solo. Es la empatía del esclavo que reconoce las cadenas de otro. Sin embargo, como siempre, el miedo a ser vulnerable lo obliga a cerrar esa grieta rápidamente, regresando a su papel de observador cínico. La aventura de Softball nos presenta una de las metáforas más potentes de la serie, el enfrentamiento contra las versiones contrarias de sus propios arquetipos. Aquí, Jax se encuentra cara a cara con su antítesis, un Jax pasivo, amable e incluso tímido. La reacción de Jax no es de burla, es de ira. Ver esa versión de sí mismo lo irrita a un nivel visceral. ¿Por qué odia tanto ver a un Jax amable? Porque la amabilidad, en el mundo de Jax, es sinónimo de debilidad. Para él, ser amable es ponerse una diana en el pecho y esperar a que alguien dispare. Al devorar su versión contraria, al final de la aventura, Jax no solo está haciendo un chiste macabro, está intentando asesinar cualquier rastro de esa vulnerabilidad que aún pueda quedar en su código. A partir de aquí, notamos que Jax no es solo odioso, es inestable. Los ataques de ira se vuelven más frecuentes. El incidente con el traje de Maid es el ejemplo perfecto. Lo que para Goosework y la mayoría del fandom puede ser fanservice, para el personaje es la pérdida definitiva de dignidad. Cuando Gangle se burla de él, Jax explota. Ya no tiene el control de la narrativa, y un Jax sin control es un Jax peligroso. Llegamos a lo que considero el punto de no retorno para el personaje. En el episodio 6, vemos algo que parecía imposible. Jax baja la guardia. Durante la aventura con Podmi, Jax se permite ser humano. Habla de sus sentimientos, se ríe con ella, e incluso parece disfrutar de la compañía de alguien que no está intentando humillar. Podmi, en su inocencia, cree que ha encontrado al verdadero Jax. Piensa que todo el acoso era solo una coraza, como alguien que no quiere encariñarse con un perrito por miedo a que muera. Pero Jax, al darse cuenta de que Podmi está viendo su lado más vulnerable, entra en pánico. Para Jax, alguien que te quiera o que te considere un amigo es una amenaza de muerte emocional. Si eres su amigo, tienes el poder de lastimarlo, y Jax no va a permitir eso. La traición de Jax a Podmi al final del episodio es cruel, pero necesaria para su propia supervivencia mental. Le dice que ya no significa nada, que si se abstrae, él simplemente lo olvidará y seguirá viviendo. Esta frase es devastadora. Jax sabotea la relación antes de que sea real. Prefiere que Podmi lo odie profundamente a que lo quiera un poco, porque el odio es predecible. El odio es una distancia segura. Al dejarla conmocionada, Jax reafirma su soledad, pero también su seguridad. Para él, es mejor estar solo en la cima de un desastre que ser vulnerable con los demás. A lo largo de estos capítulos, hemos visto cómo la bola de nieve de Jax crece. La abstracción de Kofmo fue el primer golpe, la pérdida de control sobre Gangle fue el segundo, pero el recuerdo de Rivet es el peso muerto que le está hundiendo. En la entrega de premios de Kane, Jax no puede más. Vemos por primera vez un ataque de ansiedad retratado con una fidelidad aterradora. Los ojos le tiemblan, la respiración se le escapa, la mirada se le nubla, ya no puede más. Jax se da cuenta de que su arquetipo de bully ya no funciona, ya no proyecta poder, solo agotamiento. Lo que antes era intimidación, ahora simplemente es molestia, y ver que los demás han dejado de tomarlo en serio es lo que termina por desarmarlo. Jax necesita control, porque sabe, mejor que nadie, que no hay salida. Su obsesión con que Gangle sea infeliz es porque la felicidad de Gangle invalida la miseria de Jax. Si ella puede ser feliz en el infierno, ¿qué excusa tiene él para ser un monstruo? En el episodio 7, vemos a un Jax derrotado, ya ni siquiera tiene ganas de molestar a Gangle. Se retira a su habitación, el único lugar donde no tiene que actuar, y es aquí donde encontramos la foto de Rivet y Kofmo. La secuencia alucinógena que vive Jax es una referencia directa al DMT, o a la molécula de Dios. En el momento en el que Jax se rinde y acepta la abstracción, el mundo deja de ser una cárcel de píxeles para convertirse en algo trascendental. A diferencia de Kofmo, que luchó contra la abstracción y una obsesión por la salida, Jax parece aceptarla, parece estar listo para irse, se le ve relajado, casi feliz. Esto nos dice algo desgarrador. Jax prefiere dejar de existir a seguir siendo el mismo. La abstracción, para él, no es una derrota, es una liberación. Si Podmi no hubiera intervenido, Jax habría encontrado la paz en el olvido. Antes de entrar al despacho de Kane, ocurre uno de los momentos más sutiles y aterradores para la estabilidad mental de Jax. Mientras camina por los pasillos, se detiene frente a un orbe de aventura. No es un orbe cualquiera, es un fragmento de una memoria que Jax ha intentado enterrar bajo capas de cinismo. En el fondo, casi como un susurro, escuchamos la voz de Rivet. Ella la pregunta, ¿éramos amigos? Y la respuesta de Jax, aunque cargada de su habitual indiferencia, esconde una herida abierta. Nada importa en este lugar, responde él. Esta interacción sugiere que la abstracción de Rivet no fue un accidente fortuito, sino algo que Jax probablemente presenció, y quizás algo de lo que se siente responsable. Cuando Podmi intenta acercarse a él en ese momento de vulnerabilidad y le extiende la mano, Jax la rechaza
con indiferencia. No es odio hacia Podmi, es miedo a lo que esa mano representa. Aceptar la ayuda de Podmi es aceptar que él no puede solo, es romper el arquetipo del lobo solitario que lo ha mantenido cuerdo todo este tiempo. En ese pasillo, Jax no solo está huyendo de un orbe, está huyendo de la posibilidad de ser perdonado. Llegamos al despacho de Kane, el lugar donde la realidad se fragmenta. La escena de los dos botones es la culminación de toda la ansiedad que Jax ha venido acumulando desde el episodio piloto. Mientras Sobol y Podmi discuten sobre la posibilidad de salir, Jax entra en una espiral de pánico, sus pulmones fallan, el aire del circo, ese aire digital, se vuelve denso, comienza a tener flashbacks de su vida en la Tierra, pero aquí hay un detalle crucial, esos recuerdos no parecen ser felices, vemos destellos de una vida gris, de falta de control, de una existencia donde Jax era nadie. Jax ni siquiera parpadea, se lanza directo al panel de control, quita a Sobol de un empujón y pasa por el lado de Podmi, ignorándolo por completo, como si no estuviera ahí. En un segundo, su mano cae sobre el botón rojo. Es ese instante de silencio total, donde el resto se queda helado al darse cuenta de lo que acaba de pasar. Jax acaba de tomar la decisión por todos y eligió la más egoísta. ¿Por qué Jax presiona el botón rojo? Muchos fans teorizan que Kane lo manipuló, que fue un código preprogramado, pero si miramos el desarrollo de Jax, la respuesta es más oscura. Jax tiene miedo de la libertad. En el circo digital, Jax es alguien, el bully, que se siente el centro de atención, es el que pone las reglas del juego social. Si cruza esa puerta y regresa a la Tierra, vuelve a ser el humano insignificante y atormentado que era antes. Presionar el botón rojo fue un acto de autosabotaje. Prefiere condenar a todos a una eternidad de cautiverio antes que enfrentarse a la realidad de su propia mediocridad fuera del circo. Cuando se queda congelado tras presionar el botón, lo que vemos no es arrepentimiento, es el shock de alguien que acaba de quemar el único puente que lo llevaba a casa, dándose cuenta de que ahora, de verdad, está solo. Ojo, que quede claro, yo sinceramente creo que Kane sí tuvo algo que ver en esto, pero no creo que esto sea suficiente como para decir que lo manipuló a presionar el botón. Sabemos que él puede hacer sutiles cambios en sus mentes para las aventuras, pero en este momento era solo Jackson en una crisis, eligiendo lo que para él era la mejor opción. Gusgurk ha sido claro, nada bueno le espera a Jax. Esta frase ha mantenido al fandom en duda. Si la abstracción ya es un destino horrible, ¿qué puede ser peor? Más que un carcelero, es el prisionero que se burla de los que aún tienen esperanza. Cree que al hostigar a los demás, recupera algo de control, sin darse cuenta de que para el software, él es solo otro proceso que está empezando a fallar. Jax termina este análisis no como un villano que debemos derrotar, sino como un espejo deformado de nuestra propia necesidad de control. Todos tenemos un poco de Jax cuando preferimos quedarnos en una situación tóxica, pero conocida, antes que soltar al vacío de lo desconocido. Su risa final, esa carcajada que se mezcla con rabia, es la risa del que sabe que ha ganado la batalla, pero ha perdido la guerra. Logró quedarse en el circo, logró mantener su juego, pero a costa de perder la poca humanidad que le quedaba. Jax es, en última instancia, el protagonista de su propia tragedia, un hombre que se puso una máscara de conejo para no tener que llorar y que terminó olvidando cómo quitársela. Al final, el circo digital no es más que una caja donde Jax se encierra a sí mismo cada día, convencido de que es el dueño de la llave, cuando en realidad él es el único que nunca quiso salir. Dime tú qué opinas sobre Jax, ¿cuál final crees que es el adecuado para él? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Por cierto, muchas gracias por el apoyo en mi último video, valoro mucho los lindos comentarios.